El silencio en la mansión era tan espeso que se podía sentir el latido del miedo. Don Esteban de la Vega, uno de los empresarios más poderosos de México, regresó antes de lo previsto. No avisó a nadie. Ni siquiera a los guardias. Su instinto de padre lo había despertado a medianoche, como un grito silencioso que le atravesó el alma. Algo no estaba bien con su hija Isabella. Cruzó el largo pasillo de mármol con pasos firmes. La puerta del cuarto de su hija estaba entreabierta. La luz tenue iluminaba una escena que lo dejó sin aliento. La nueva empleada, Luciana, estaba de pie junto a la cama. No limpiaba. No acomodaba. No hablaba. Estaba tirando suavemente del cabello de Isabella. Pero no era solo cabello. Había un hilo negro. Grueso. Extraño. Parecía salir de adentro de su cabeza, como si estuviera incrustado bajo la piel. Isabella lloraba. No de dolor, sino de alivio. Y Luciana, calmada, murmuraba algo que él no entendió, pero que lo heló por dentro. Cuando ese hilo finalmente salió, la mansión entera pareció respirar. Don Esteban dio un paso atrás, aterrorizado. Porque lo que estaba saliendo, no era humano. La mansión de los de la Vega no era simplemente una casa enorme con jardines impecables, fuentes musicales y pisos de mármol importado. No. Era una fortaleza de silencios. Un lugar donde todo brillaba, excepto la felicidad. Don Esteban, viudo desde hacía 8 años, había convertido aquel lugar en una prisión de lujo, no por maldad, sino por miedo. Miedo a volver a perder algo. Miedo a que su única hija, Isabella, sufriera lo que su madre sufrió. Nadie hablaba de aquello. Nadie. Isabella tenía 11 años, ojos color miel, piel pálida y una melancolía que no era propia de su edad. Nunca corría. Nunca reía. Nunca pedía nada. Solo miraba por las ventanas, como si esperara que algo regresara, o como si temiera que algo volviera por ella. La gente del servicio hablaba en voz baja cuando la niña pasaba. Algunos decían que estaba enferma. Otros murmuraban que estaba embrujada. Y otros, los más ancianos, aseguraban haberla escuchado susurrarle a alguien cuando estaba completamente sola. Un alguien que no se veía. Pero todo cambió el día que llegó Luciana. Luciana no era como las demás empleadas. No venía de agencias de servicio ni tenía referencias conocidas. Había llegado acompañada por una mujer mayor que trabajaba como cocinera en la mansión desde hacía décadas. Se llamaba Doña Teresa. Cuando entró con Luciana, dijo solamente, ella no limpia polvo. Ella limpia almas. Nadie entendió. Pero don Esteban, cansado de despedir niñeras, psicólogos y tutores que nunca lograban mejorar la salud emocional de su hija, aceptó su presencia sin preguntar demasiado. Algo en la mirada de Luciana transmitía calma. No era belleza lo que destacaba en ella. Era su paz. Una paz que parecía intocable. Desde su primera mañana, algo cambió. Los ruidos en los pasillos, esos pequeños crujidos y susurros que todos atribuían a la vieja madera o al viento entre las ventanas, desaparecieron. Isabella dejó de despertarse gritando durante la noche. Y por primera vez en años, comió un desayuno completo. Pero había algo más. Luciana no limpiaba como las demás. Nunca barría pisos. Nunca lustraba muebles. Nunca revisaba adornos. Se dedicaba a una sola cosa. A abrir ventanas. Cada mañana, sin decir palabra, recorría la mansión abriendo una por una todas las grandes y pesadas ventanas. Y mientras lo hacía, murmuraba con voz suave. Que lo que no pertenece, se vaya. Algunos empleados se burlaban. Otros se inquietaban. Pero nadie se atrevía a cuestionarla. Excepto él. Eduardo. El mayordomo. El más antiguo de todos. El único que había estado presente el día que murió la señora de la casa. Eduardo observaba. Siempre observaba. Una tarde, mientras Luciana abría el ventanal del salón principal, Eduardo se acercó despacio, con expresión seria. ¿Quién te enseñó a decir eso? Luciana no lo miró. Terminó de abrir la ventana. El viento silbó hacia adentro, como si hubiera estado esperando. No me lo enseñaron, respondió ella, con voz tranquila. Lo escuché, desde pequeña. Eduardo frunció el ceño. ¿Escuchar qué? Entonces ella se giró por primera vez. Y la miró directo a los ojos. El llanto de lo que nadie ve. Eduardo palideció. Y no volvió a hacer preguntas. Pero alguien sí preguntaba, aunque no con palabras. Isabella. La niña empezó a seguir a Luciana por la casa. No como una niña sigue a una niñera. Sino con una especie de necesidad silenciosa.
Se sentaba en rincones desde donde pudiera observarla. No hablaba. No sonreía. Solo miraba. Una tarde, mientras Isabel estaba sentada en las escaleras, observando cómo Luciana abría la última ventana del pasillo, la joven empleada se detuvo. Giró lentamente, y por primera vez, habló directamente a la niña. ¿Quieres que lo saque? Isabella no entendió. O tal vez sí. Lo único que hizo, fue tocarse suavemente la cabeza. Exactamente en la parte posterior. Donde empezaba su cabello, justo encima de la nuca. Luciana asintió. No todavía. Aún no está listo. Isabella bajó la mano. Y siguió observando. Esa noche, don Esteban volvió tarde. Como siempre. El trabajo era su refugio, su escudo y su castigo. Cuando cruzó el portal de entrada, Eduardo lo esperaba. Señor, dijo con tono cauteloso. La niña está diferente. Esteban se detuvo. ¿Diferente cómo? Come. Duerme. Ya no llora por las noches. El empresario parpadeó. No sabía qué sentir. ¿Y qué hizo la psicóloga? Eduardo bajó la mirada. No fue la psicóloga, señor. Fue ella. Esteban frunció el ceño. ¿La nueva empleada? El mayordomo asintió lentamente. Ella la calma, sin decir una palabra. Esteban no respondió. Subió las escaleras sin decir más. Pero al llegar al pasillo, se detuvo. Desde el cuarto de su hija, venía algo. Un murmullo. No era un llanto. No era canto. Era algo entre ambos. Apretó la mano sobre la manija. Abrió. Y la vio. Luciana estaba sentada en el suelo, al borde de la cama. Isabella estaba recostada, mirándola. No lloraba. No sonreía. Luciana tenía un peine de madera en una mano. Pero no estaba peinando. Estaba recitando algo. En voz muy baja. Como si no quisiera despertar a algo. O como si quisiera, dormirlo. Esteban no entendía las palabras. Sonaban antiguas. Muy antiguas. Cuando Luciana terminó, se levantó lentamente. Isabella cerró los ojos. Y se quedó profundamente dormida. Luciana se dio vuelta. Lo vio. Y lo saludó con una leve inclinación de cabeza. No dijo nada. Solo salió del cuarto, en silencio. Esteban no encontró palabras. Entró. Se sentó al borde de la cama. Observó a su hija dormir, tranquilamente. Como no lo hacía, desde hacía mucho. Muy despacio, acarició su cabeza. Y entonces lo sintió. Un hilo. Un hilo delgado. Frío. Como si estuviera bajo la piel. Retiró la mano rápidamente, con escalofrío. Y no volvió a tocar. Desde esa noche, algo cambió definitivamente. No se escuchaban pasos extraños en los pasillos. No se sentían susurros detrás de las puertas. Y la niña empezó a comer en el comedor principal. No junto a su padre. Pero cerca. Luciana, siempre silenciosa, se sentaba a veces con ella. No le hablaba. No la entretenía. No la cuidaba como una niñera hace. Solo estaba. Y su sola presencia, parecía hacer que la casa respirara diferente. Pero una madrugada, todo cambió. El viento golpeó todas las ventanas a la vez. Los perros del jardín comenzaron a aullar. Y Isabella despertó llorando, sin gritar, sin moverse, pero con los ojos abiertos. Muy abiertos. Luciana entró corriendo. No tocó a la niña. No la miró. Se arrodilló junto a la cama. Y empezó a cantar. Isabella dejó de llorar. Pero sus ojos, seguían completamente abiertos. Luciana susurró, apenas audible. Ya quiere salir. La mañana siguiente, don Esteban llegó a la mansión antes del amanecer, impulsado por un presentimiento oscuro. Subió directamente al cuarto de su hija. La puerta estaba entreabierta. Y la vio. La imagen que nunca olvidaría. Luciana tirando algo negro, largo, imposible, desde la cabeza de su hija. Como si algo hubiera estado escondido ahí. Desde siempre. Y fue entonces, cuando todo realmente comenzó. ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué crees que era lo que Luciana estaba sacando de la cabeza de Isabella? Déjame tu like, comenta desde donde estás viendo este video y suscríbete para no perderte el siguiente capítulo. El amanecer se filtraba por los ventanales altos como un suspiro dorado, pero la mansión no tenía alma de mañana clara. El aire parecía más espeso, como si algo invisible lo atravesara constantemente, como si los muros respiraran juntos después de lo que había ocurrido en la habitación de Isabella. Desde aquel instante, nada volvió a sentirse normal. Luciana entró en la cocina con paso tranquilo.
No habló. No saludó. No miró a nadie. Se limitó a preparar una jarra de té transparente, con hierbas que nadie reconoció. El aroma era dulce, pero a la vez amargo. Algo en él recordaba a tierra mojada y a calma antigua. Doña Teresa la observaba con respeto y con temor. No debiste hacerlo, susurró, apenas audible. Él ya lo sabe. Luciana no respondió. Solo dejó caer una hoja azulada en la jarra. Parecía flotar, casi viva. Todavía no es peligroso, murmuró. Pero pronto lo será. Doña Teresa apretó el rosario entre sus dedos. ¿Estás segura de lo que viste? Luciana levantó la mirada. No lo vi. Lo sentí desde que entré a la casa. Y ahora, se está manifestando. Doña Teresa tragó saliva. ¿Quién? ¿Qué cosa? Luciana susurró algo que la cocinera no olvidaría jamás. Ella, nunca estuvo sola. Don Esteban no había podido dormir. No por miedo. No por cansancio. Sino por una duda que lo devoraba. ¿Qué había visto realmente? ¿Qué demonio o explicación científica había presenciado? No era hombre de supersticiones. Pero tampoco era hombre de mentiras. Y aquello, fuese lo que fuese, tenía una verdad escondida. Al amanecer, se dirigió a ver a su hija. Encontró a Isabella sentada en la cama, en silencio, mirando por la ventana. No lloraba. No reía. Pero algo era distinto. Sus ojos, antes apagados, ahora tenían vida. Pero era una vida extraña. Como si ya no estuviera mirando el jardín, sino algo más lejos. Algo que nadie más veía. Hija, susurró Esteban, con cautela. Ella no giró. Pero sí habló. Papá, ya no duele tanto. Fue la primera frase completa que le decía en semanas. Quizás meses. Esteban se acercó. Se arrodilló frente a ella. Le tomó las manos. ¿Qué era? Preguntó, casi con miedo. ¿Eso que te sacaron, qué era? Isabella parpadeó lentamente. Y dijo algo que hizo temblar a su padre. No era mío, pero vivía en mí. Mientras tanto, en otra parte de la mansión, Eduardo, el mayordomo, caminaba por los pasillos con expresión grave. Desde aquella madrugada, había empezado a escuchar cosas que pensaba enterradas en su memoria. Susurros antiguos. Sombras de recuerdos que nunca se habían contado. Se detuvo frente a una puerta. La única puerta cerrada con llave en toda la casa. La habitación de la difunta señora de la Vega. Habían pasado 8 años desde que murió. 8 años desde que ese cuarto fue clausurado. Nadie entraba. Nadie limpiaba. Nadie hablaba de ella. Pero esa mañana, algo brillaba bajo la puerta. Una luz tenue. Como un suspiro. Eduardo retrocedió lentamente. Nunca había creído en fantasmas. Hasta ese momento. En el comedor, esa mañana, ocurrió algo que nadie esperaba. Isabella bajó a desayunar. Caminó sola. Sin ayuda. Con el cabello suelto, aún algo enredado, pero libre de aquel extraño hilo que nadie supo explicar. La mesa estaba servida con elegancia. Panes artesanales. Leche tibia. Fruta fresca. Como todos los días. Pero el ambiente era distinto. Todos los empleados la miraban, discretamente, desde diferentes rincones. Ella se sentó. Luciana se sentó frente a ella. No hablaron. Pero Isabella alzó la mirada lentamente, y sonrió. Pequeña, suave, débil, pero una sonrisa real. Y en ese instante, todos los cuadros del comedor, los antiguos, los que nadie había tocado en años, se inclinaron sutilmente hacia adelante. Como si algo desde dentro, los hubiera empujado. Doña Teresa soltó la bandeja que tenía en las manos. Eduardo cerró los ojos, murmurando una oración. Pero Luciana, solo miró las paredes. Con tristeza. Ya se enteró, susurró. ¿Quién? Preguntó doña Teresa, temblando. Luciana bajó la mirada hacia Isabella. Lo que siempre ha estado aquí. Esa tarde, don Esteban llamó a un viejo conocido, el doctor Alejandro Montalvo, neuropsiquiatra infantil. Famoso. Respetado. Escéptico. Le mostró su preocupación, sin mencionar lo que realmente había visto. Mi hija tenía, algo, murmuró Esteban, sirviendo whisky con manos temblorosas. Algo que la agotaba, que la hacía llorar sin razón. Y ahora, de repente, sonríe. Habla. Duerme. No llora. ¿Cómo lo explicas? El doctor Montalvo lo miró fijamente. Trauma liberado, respondió. A veces la mente encierra el dolor de formas impredecibles. ¿Y cómo se libera? Preguntó Esteban,
con un hilo de voz. El doctor sonrió pacíficamente. A veces con terapia, otras con recuerdos, otras. Hizo una pausa, incómodo. Otras con algo llamado transferencia emocional simbólica. Esteban lo miró, confuso. ¿Eso qué significa? Montalvo bajó la voz. Que alguien puede sentir el dolor que no le pertenece. Y sacarlo. Esteban palideció. El doctor lo observó. ¿Dónde está la mujer que estuvo con ella? Preguntó en voz baja. Me gustaría hablar con ella. Esteban levantó la mirada. Luciana, no está aquí para hablar. ¿Y para qué está? Insistió el doctor. Para liberar, susurró Esteban. Esa misma noche, algo volvió. No era un sonido. No era una voz. Era algo más sutil. Un aroma. El aroma más temido. Perfume de violetas. El perfume que usaba la señora de la Vega antes de morir. Doña Teresa lo reconoció primero. La memoria le dolió en el pecho. Eduardo lo sintió después. Lo heló hasta los huesos. Luciana cerró los ojos. Ya despertó, murmuró. ¿Quién? Susurró doña Teresa. Luciana no miró a nadie. Y dijo, por primera vez con miedo. La que nunca se fue. Esa madrugada, Isabella volvió a despertar. No llorando. No gritando. Sino, cantando. Pero su voz no era su voz. Era más madura. Más suave. Más antigua. Como si su boca prestara la voz a alguien más. ¿Qué cantas, pequeñita? Preguntó Luciana, acercándose lentamente. Isabella la miró. Y dijo algo que no era suyo. Mamá dice que tiene frío. Luciana se detuvo. Detrás de la niña. Sobre la pared. Reflejada en el vidrio. Apareció por un segundo la silueta de una mujer. No se veía su rostro. Solo su cabello. Largo. Y un pañuelo de violetas. Y así. Comenzó el verdadero miedo. ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué crees? El espíritu de la madre está protegiendo, o reclamando algo. Déjame tu like, comenta desde donde estás viendo este video y suscríbete para no perderte el próximo capítulo. La mansión se había vuelto más silenciosa, pero no más tranquila. Ese silencio ya no era el silencio de cosas dormidas, sino el silencio de cosas que observan. El aire tenía otro peso, como si alguien más respirara en cada habitación, aunque no se viera. No había pasos. No había risas. Pero la presencia estaba ahí. Lenta. Paciente. Y no quería irse. Isabella ya no lloraba, pero tampoco descansaba. Se despertaba sin estar asustada, pero siempre decía lo mismo. No estoy sola. Ella se sienta conmigo. ¿Quién era ella? Luciana no respondía. No explicaba. No interrogaba. Solo la acompañaba, en silencio, cada atardecer, a sentarse en la silla mecedora junto a la gran ventana del pasillo central. Esa silla había pertenecido a la madre de Isabella. Nadie se sentaba ahí desde su muerte. Pero Isabella, inexplicablemente, se sentía segura en ese lugar. Incluso sonreía, como si escuchara cuentos que nadie más escuchaba. Una tarde, mientras balanceaba sus pies descalzos contra el suelo de madera, dijo algo que estremeció a Luciana. Ella no era mala, solo estaba triste. Luciana la observó con calma. ¿Quién te dijo eso? Isabella bajó la mirada al suelo. Ella. ¿Y cómo sabes que es ella? La niña sonrió, con la inocencia más inquietante que existe. Porque usa su perfume. Don Esteban ya no encontraba refugio ni siquiera en su oficina. Ni en sus números. Ni en sus juntas. Todo en su mente volvía a lo mismo, su hija parecía mejor, pero algo en su mirada no le pertenecía. Había alivio sí, pero también había algo prestado. Como si no solo hubiera sido liberada, sino también elegida. Esa noche, Eduardo se atrevió a decir lo que llevaba años guardando. Señor, hay cosas que usted no sabe, murmuró en voz baja, mientras cerraba las cortinas del estudio. Cosas que nadie quiso decirle, cuando ella murió. Esteban, cansado, se recostó en su sillón. ¿Qué cosas, Eduardo? El mayordomo lo miró, con tristeza. Su esposa, no murió de un accidente doméstico. Esteban lo miró fijamente. Eso ya lo sé. Se cayó por las escaleras. Eduardo negó, lentamente. No fue una caída, señor. Fue una caída, provocada. Esteban se incorporó de golpe. Silencio. Eduardo respiró hondo. Ella estaba perturbada. La atormentaban voces, recuerdos. Decía que algo vivía en la casa. Algo que quería a Isabella.
algo que la llamaba. Esteban sintió un frío indescriptible. ¿Por qué nadie me dijo eso? Eduardo bajó la mirada. Porque usted no quería escuchar. Esa misma noche, en la cocina, doña Teresa observaba a Luciana preparar nuevamente una jarra de té con aquellas hojas extrañas. El líquido tenía un color tenue, como si la luz pasara a través de él y saliera transformada. ¿Puedes detener lo que está pasando?, preguntó la mujer mayor, con voz temblorosa. Luciana no respondió de inmediato. Parecía estar escuchando algo que nadie más oía. Finalmente dijo: no es algo que se detenga. Es algo que se comprende. ¿Qué es?, susurró doña Teresa. Luciana miró hacia el techo, como si algo estuviera justo arriba. Un amor que no supo irse. El cuarto de la madre seguía cerrado. Cerrado desde el funeral. Cerrado desde aquella noche en que alguien vio una figura sentada en la ventana, cuando ya no había nadie ahí. Pero esa madrugada, la puerta crujió. No se abrió. Solo crujió. Como si algo desde dentro hubiera tocado una vez. Una llamada. Una advertencia. Una memoria. Eduardo la escuchó desde el pasillo. No se atrevió a acercarse. Pero entendió algo: esa puerta, algún día, se abriría sola. No por manos humanas. A la mañana siguiente, Isabella no bajó al desayuno. Estaba sentada frente al espejo de su habitación. No se movía. No hablaba. Solo miraba su reflejo. Luciana entró despacio. ¿Qué ves?, preguntó con voz suave. Isabella no apartó la mirada del espejo. No soy yo. Luciana la observó con cuidado. ¿Quién es entonces? La niña parpadeó. Por primera vez en días, tuvo miedo. Una mujer, que se parece a mí. Silencio. ¿Y qué hace esa mujer?, preguntó Luciana. Isabella tragó saliva. Me mira, como si me estuviera esperando. Luciana se sentó a su lado. No tocó el espejo. No lo miró. Solo dijo: no le tengas miedo. A veces el amor se transforma en sombra cuando nadie lo escucha. Isabella giró la cabeza, lentamente. ¿Y si ese amor ya no quiere amar? Luciana bajó la mirada. Entonces no es amor. Es algo que aún no ha aprendido a irse. Esa noche ocurrió lo imposible. Don Esteban dormía. Isabella dormía. Nadie escuchó puertas cerrarse. Nadie escuchó pasos. Pero todos, absolutamente todos, vieron la luz. A las 3:17 de la mañana, la mansión se iluminó por completo. No con luz eléctrica. No con velas. Era otra cosa. Una luz suave, cálida, como luz de recuerdo. Las paredes reflejaban imágenes fugaces. Como si el pasado estuviera vivo. Como si la mansión proyectara memorias que nunca salieron de ella. Isabella despertó. No llorosa. No asustada. Despierta. Está pasando, susurró. Luciana abrió los ojos, desde el pasillo. Ya estaba de pie. Como si lo hubiera estado esperando. Ya viene, dijo en voz baja. ¿Quién?, preguntó Isabella, sin miedo esta vez. Luciana la miró. Con tristeza. Con admiración. Con respeto. Tu madre. Ese domingo, nadie habló del destello de luz. Nadie mencionó las sombras en los espejos. Ni el perfume de violetas que duró horas. Pero todos, al cruzar el pasillo central, vieron algo imposible. La silla mecedora. La de la madre. La que llevaba 8 años quieta. Se estaba moviendo. Sola. Lentamente. Como si alguien invisible hubiera tomado asiento. Y mientras todos miraban con horror, solo Isabella sonrió. Y dijo: ya no quiere asustarme. Solo quiere hablar. Y fue ahí cuando la verdadera historia comenzó. ¿Te está gustando la historia? ¿Crees que la madre volvió para proteger a Isabella, o para llevársela con ella? Déjame tu like, comenta desde donde estás viendo este video y suscríbete para no perderte el próximo capítulo. El sol se levantó tímido ese lunes, como si tuviera miedo de iluminar lo que pasaba dentro de la mansión. Las cortinas estaban abiertas, pero la luz se negaba a entrar del todo, como si una fuerza silenciosa quisiera mantener la casa en penumbras. Los empleados caminaban con pasos suaves, atentos, como si temieran despertar algo que vigilaba desde las paredes. La silla mecedora seguía moviéndose. Lenta. Constante. Como si no estuviera vacía. Como si alguien invisible respirara sobre esa madera antigua. Isabella se sentó frente a la ventana, con una calma desconcertante. Ya no hablaba con miedo. Ya no lloraba. Solo escuchaba.
Tenía las manos quietas sobre el regazo, y sus ojos fijos en algo que nadie más podía ver. Luciana estaba de pie en el pasillo, observándola desde lejos. No intentaba interrumpirla. No intentaba detener lo que estaba ocurriendo. Solo esperaba. Porque ella sabía que había cosas que no debían ser silenciadas. La niña finalmente susurró. Ella no quiere lastimarme. Eduardo, que pasaba con un ramo de flores secas, se detuvo. ¿Quién? Se le escapó, aunque sabía bien la respuesta. Isabella giró lentamente la cabeza. La mujer que vivió aquí antes que yo. La mamá que el recuerdo olvidó, pero que la casa no pudo soltar. Luciana cerró los ojos. La niña no hablaba como una niña. Hablaba como alguien que recordaba algo que nunca vivió. Don Esteban, en su estudio, intentaba concentrarse en sus papeles. Pero su mente estaba en otra parte. Por primera vez en años, se permitió recordar a su esposa. No su cara. No su voz. Sino los pequeños detalles. Cómo tocaba lentamente la madera de la misma silla mecedora cada mañana. Cómo oía cosas que él no entendía. Cómo le decía, suave. Hogar no es una casa. Es donde te escuchan. Y entonces, recordando esas palabras, sintió algo frío. No físico. Algo, emocional. Algo que le rozó el alma, como si el recuerdo quisiera hablarle. Como si no fuera suyo. Sino de ella. Ese mediodía, por primera vez en años, el cuarto de la difunta señora de la Vega se abrió. Sin llave. Sin fuerza. Sin viento. Simplemente, se abrió. La puerta, que llevaba 8 años cerrada, se movió sola. Luciana fue la primera en verla. No entró. No cruzó el umbral. Pero dijo en voz baja. Ella dejó de esconderse. Eduardo corrió, aterrado. No entren ahí, gritó. Luciana lo miró, tranquila. Si esta casa la recuerda, ¿por qué nosotros no? Eduardo estaba pálido. Porque recordar puede, invitarla. Luciana respondió. Ella ya está aquí. Isabella caminó sola hacia la puerta abierta. Descalza. Serena. Como si conociera ese lugar. Como si lo hubiera visto antes, en sueños. Entró al cuarto. Nadie se atrevió a seguirla. Y durante largos minutos. Solo se escuchó silencio. No silencio vacío. No silencio muerto. Silencio conversado. Como si hubiera diálogo. Pero sin voces. Como si las palabras fueran suspiros. Cuando finalmente salió, sus ojos estaban brillantes. No por lágrimas. No por miedo. Sino por memoria. ¿Qué viste? Susurró don Esteban, sin poder ocultar la angustia. Ella lo miró, tan profundamente, que a Esteban le dolió. Vi lo que nunca quisiste ver. Silencio. ¿Qué cosa? Preguntó él, aterrado. El dolor que ella cargaba, no era suyo. La tarde trajo un viento extraño. No fuerte. No frío. Pero, inquietante. Las cortinas se movieron solas. Las lámparas parpadearon. Y el piano antiguo del salón principal. Tocó una sola nota. Una nota aguda. Larga. Dolorosa. Como si alguien hubiera rozado una tecla. Con nostalgia. Doña Teresa dejó caer una bandeja. Eduardo se persignó, sin mirar atrás. Luciana murmuró. El recuerdo quiere hablar. Y esa noche, la casa habló. No con voces. No con gritos. Sino con un murmullo suave. Como si todas las paredes susurraran lo mismo. No era locura. No era soledad. Era una casa gritando. Para que alguien escuchara. Isabella se despertó. Estaba tranquila. La ventana estaba abierta. Y en el alféizar había un pañuelo de violetas. No estaba ayer. No había viento. Nadie lo puso ahí. Pero estaba. Dobladito. Limpio. Suave. Como nuevo. La niña lo tomó en sus manos. Lo acercó a su rostro. Y sonrió. No como niña. Sino como alguien que comprende. Ya no está perdida, susurró. Alguien finalmente está escuchando. Pero al otro lado del pasillo. Luciana lloraba. Lloraba en silencio. Porque ella sabía la verdad. Ese pañuelo no era un saludo. Era una advertencia. La madre no había vuelto solo a recordar. Había vuelto. Para quedarse. Y lo más inquietante. Es que la casa. La quería de vuelta. ¿Te está gustando esta historia? ¿Crees que la madre de Isabella está regresando para protegerla, o para reclamar algo que perdió? Déjame tu like,
Comenta desde donde estás viendo este video y suscríbete para no perderte el próximo capítulo. La mansión amaneció silenciosa, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. La noche anterior había sido agitada. Emiliana había notado que los espejos se empañaban solos, que las luces parpadeaban solo cuando Isabella entraba a una habitación, y que la niña despertaba gritando, siempre a la misma hora, 3:17 de la madrugada. Esa hora la había oído antes. Pero no recordaba dónde. Isabella dormía, pero su rostro no era el de una niña en paz. Fruncía el ceño, movía los dedos como si sujetara algo invisible, y sus labios murmuraban un nombre que erizaba la piel. Marianella. A Emiliana se le heló el corazón. Ese nombre. Ese nombre había estado en la caja que encontró en el sótano, una caja llena de dibujos de una niña con una daga en la mano y una mirada sin pupilas. Se lo había guardado. No quería alarmar a nadie. Pero ya no podía callar. Don Esteban se sentó frente a la chimenea. No había dormido. Llevaba horas observando una foto, su esposa, Mariana, embarazada, con Isabella aún en su vientre. Sonreía. El brillo de sus ojos era cálido, vivo. Ese brillo que su hija ahora no tenía. Emiliana entró lentamente. No dijo nada. Se sentó frente a él. Hubo un silencio incómodo. No era miedo. Era verdad a punto de revelarse. Don Esteban, dijo al fin. Hay algo que usted debe ver. Sacó la caja. Vieja, desgastada, con rastros de moho y un candado oxidado. El hombre abrió los ojos, sorprendido. ¿Dónde encontraste eso? En el sótano. Cerca del antiguo taller de su esposa. El rostro de Esteban cambió. Allí donde había agotamiento, apareció temor. Abrió la caja lentamente. Tembloroso. Del interior, cayó un cuaderno. Esteban lo tomó. Lo abrió. Manchas de tinta. Manchas de tierra. Y frases repetidas como si alguien las hubiera escrito desesperadamente. Isabella me oye. Ella ve lo que yo vi. La tumba no está vacía. Ella no está sola en su mente. Esteban, incrédulo, pasó las páginas. Hasta que llegó a un dibujo. El dibujo mostraba la cuna de una bebé. Sobre ella, una figura con el rostro cubierto, tocando su cabeza con algo afilado. Esteban apretó los dientes. Esto es una broma, susurró. Mi esposa no escribió esto. No lo hizo. Emiliana respiró hondo. Hay algo que necesito decirle. Algo que usted quizá nunca quiso ver. Se acercó. Su esposa no murió a causa de una infección repentina. Eso fue lo que le dijeron los médicos. Pero usted siempre supo que algo no encajaba. Esteban cerró los ojos. Recordó aquellos días. Las fiebres inexplicables. Los trastornos. La manera en que Mariana empezó a hablar sola, a reír mientras cosía muñecos de cabello, que no pertenecía a ningún muñeco. Cabello real. Mariana había cambiado después del parto. Parecía obsesionada con la cabeza de Isabella. La tocaba constantemente. Decía que algo había entrado cuando nació. Que la niña no estaba sola. ¿Hay algo más?, dijo Emiliana. Sacó la última página del cuaderno. Era diferente. Estaba mojada. Como si hubiera sido sacada de un lugar húmedo. La tinta casi se había borrado. Pero se alcanzaba a leer, con letras torcidas. Emiliana, no te vayas. Tú eres la única que puede sacarlo. Está allí. Lo verás cuando ella cierre los ojos. El corazón de Esteban se detuvo un segundo. ¿Esto está dirigido a ti? Emiliana asintió. Antes de venir a esta casa, trabajé en un hospital de Córdoba. Mariana estuvo ingresada allí por un mes, antes de morir. Yo fui quien estuvo a su lado. Ella me lo dijo. Me insistió que algún día volvería a encontrarme, pero no para verla a ella. La miró. Sino para salvar a Isabella. Don Esteban la observó. Con miedo. Con esperanza. Con necesidad. Entonces dime, ¿qué hay en mi hija? Emiliana tragó saliva. No sé qué es. Pero no es humano. Esa noche, a las 3:17, Isabella gritó como nunca. Esteban corrió a su habitación. Emiliana ya estaba allí, arrodillada junto a la cama, sujetando a la niña que convulsionaba. Isabella. Mi amor, despierta. Pero los ojos de Isabella no eran los de Isabella. Eran oscuros. Vacíos. Como si alguien hubiera apagado la luz en su interior. Y entonces, sonrió. Lentamente. Frío. Terriblemente antiguo. ¿Papá? Murmuró. Ella ya casi está fuera.
El reloj marcó 3:18. Y el espejo de la habitación comenzó a agrietarse. ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué crees que hay realmente dentro de Isabella? ¿Un recuerdo, un espíritu o algo peor? Cuéntame en los comentarios de qué país me estás viendo, deja tu like y suscríbete para seguir esta historia, lo mejor está por venir. El reloj marcaba 3:18 de la mañana cuando el espejo se resquebrajó como si algo dentro de él quisiera salir desgarrando el vidrio desde adentro. Las grietas se extendieron como ramas secas, formando un símbolo extraño, casi un ojo. Isabella permanecía inmóvil, sentada en el borde de su cama, con la mirada perdida, pero con una sonrisa que no pertenecía a una niña. Don Esteban temblaba. No era su hija la que habló. La voz que había salido de su pequeña era lenta, con un eco que vibraba en los huesos, como si viniera desde un túnel muy profundo. Ella, ya casi está fuera. Emiliana se sentó lentamente frente a Isabella. No la tocó, como si supiera que un contacto en ese momento podría despertar algo. Solamente la miró, y con calma, preguntó. ¿Quién está casi fuera? Isabella inclinó la cabeza. Lenta. Muy lenta. Y luego respondió, con voz dulce, con voz infantil, pero no era Isabella. Tú la conoces. Tú la cuidaste, cuando gritaba, cuando decía que tenía algo enterrado en la cabeza. Emiliana palideció. Esteban la miró, desesperado. ¿Qué está diciendo? Emiliana, dime la verdad. ¿Qué le pasa a mi hija? Pero Emiliana no podía responder. Su mente había regresado, sin querer, a aquel hospital de Córdoba. A aquella habitación oscura donde Mariana, la esposa de Esteban, hablaba dormida. Siempre repetía lo mismo. No la toques, no mires en su cabeza. Ella está debajo del pozo. Ella no está muerta. Emiliana volvió a mirar a Isabella. Ya no había miedo en sus ojos. Solo certeza. Isabella, dime algo. ¿Dónde está ella? La niña sonrió. Muy suavemente, y lentamente levantó su mano. Hizo un gesto. No señalaba el espejo. No señalaba la ventana. Señalaba el suelo. Más, exactamente. El sótano. Los pasos en la escalera eran lentos. Cada crujido de la madera parecía un susurro. Esteban bajaba con una linterna. Emiliana, detrás. Isabella, caminaba sola. Descalza. En silencio. No lloraba. No hablaba. Ni siquiera parpadeaba. Bajaron hasta el sótano. Allí, en medio del polvo y cajas viejas, había un círculo de cemento más nuevo que el resto del suelo. Daba la impresión de que algo había sido enterrado allí. Emiliana se inclinó y pasó la mano sobre la superficie. Fría. Demasiado fría. Esto fue puesto después, susurró. No pertenece a la construcción original. Y entonces, Isabella, sin mirar a nadie, simplemente dijo. Ella se llamaba Marianella. Esteban se estremeció. Ese nombre estaba escrito en el cuaderno. Pero, yo nunca escuché a Mariana llamarla así. ¿Quién era Marianella? Emiliana cerró los ojos. Recordó. Cuando cuidó a Mariana en el hospital. Recordó las voces. Las pesadillas. Las noches donde Mariana gritaba que le arrancaran algo de la cabeza. Tú no entiendes, Emiliana, le había dicho una noche entre delirios. No era mi hija, la que nació ese día. Un viento helado sopló desde ninguna parte. La lámpara colgante se movió sola. Las cajas vibraron, como si algo dentro estuviera tratando de salir. La superficie de cemento se agrietó ligeramente. Emiliana se inclinó. Isabella, ¿qué hay ahí? La niña sonrió por primera vez, sin que la sonrisa fuera aterradora. Su cara se volvió serena. Casi triste. Mi mamá, la puso aquí, susurró. Para que no volviera. Pero yo la escucho. Desde que tengo memoria, ella me llama desde abajo. Me pregunta si todavía la tengo. Esteban dio un paso atrás, con horror. ¿Si todavía tienes qué? Isabella se tocó la cabeza, justo detrás de la oreja. Su recuerdo. Y entonces, Emiliana entendió. No era un fantasma. No era una maldición. Era peor. Alguien había querido borrar algo. Enterrar una verdad. Pero esa verdad estaba viva. Entonces Isabel giró la cabeza hacia ella. Otra vez sus ojos, no eran los suyos. Y dijo claramente, con la voz de una mujer adulta. Yo no estoy muerta. Tú me escuchaste en el hospital, Emiliana. Tú sabes que nunca me fui. El espejo del sótano estalló. La linterna de Esteban se apagó. Isabella levantó la mano, y señaló el suelo agrietado. Y la voz dijo,
Sácamelo de la cabeza. Como lo hacías con ella. El suelo se quebró. Y desde la grieta saltó un mechón de cabello largo. Humano. Demasiado humano. ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué crees que hay enterrado debajo del sótano y que le quieren sacar de la cabeza a Isabella? Cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia. Deja tu like y suscríbete. El cabello salió desde la grieta del suelo como si respirara. Estaba seco, pero aún conservaba un extraño brillo oscuro. No parecía muerto. Parecía, esperando. Isabella se quedó inmóvil. Su rostro, por primera vez en días, mostraba dolor. No miedo. Dolor real. Como si ese cabello estuviera conectado a ella de alguna forma invisible. Emiliana contuvo la respiración. Eso estaba debajo de tu casa, Esteban. ¿Para qué lo enterraron? Isabella no habló. Pero una voz, que no era la suya, sí lo hizo. Para que no regresara. Don Esteban se giró lentamente. Pensó que alguien más estaba con ellos, pero no. No había nadie. Fue la voz de Isabella. Pero no venía de su boca, sino de dentro de su cabeza. Emiliana metió la mano, con cuidado, entre las grietas. Y allí, bajo el concreto levantado, encontró algo más que cabello. Una pequeña caja de madera. Vieja. Sellada con un nudo de hilo rojo. No era una caja común. Era demasiado pequeña. No hecha para guardar objetos, sino recuerdos. La agarró, pero Isabella gritó. No con voz de niña. Con voz de dos. Como si su garganta tuviera memoria propia. No la abras. No la abras. No. Pero el grito no era de miedo. Era de protección. Como si esa caja fuera lo único que la mantenía cuerda. La única barrera. La única puerta cerrada. Don Esteban, conmocionado, observó la caja y balbuceó. Esa caja la hizo Mariana. Yo la vi, pero nunca supe para qué la usaba. Ella decía que guardaba silencios. Yo pensé que era un juego. Emiliana lo miró fijamente. No guardaba silencios. Guardaba voces. La casa entera comenzó a vibrar. Las lámparas colgantes tintinearon, los ventanales se empañaron, como si estuvieran respirando. Isabella se abrazó la cabeza con desesperación, apretando sus sienes, llorando. No quiero oírla. No quiero oírla más. No quiero sentirla dentro. Esteban, destrozado, cayó de rodillas frente a su hija. ¿Quién está dentro de ti, mi amor? Dímelo. Pero la voz que respondió no fue la de Isabella. Yo estuve antes que ella. Mariana lo sabía. Me escuchó por primera vez en el hospital. Cuando Isabella apenas tenía 3 días. La linterna se prendió sola. Iluminó el espejo roto. Y allí, reflejada entre los pedazos de cristal, se veía una niña. Una niña que no estaba allí. Desnuda. Con el cabello pegado al pecho. Con los ojos abiertos, pero llenos de tierra. Emiliana, horrorizada, sujetó la caja de madera y la apretó entre sus manos. Tú no eres imaginería, tú no eres delirio. Esteban miró a Emiliana. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esa cosa? Emiliana cerró los ojos. No es un espíritu, no es un fantasma. Es peor. ¿Peor que qué? Peor que lo muerto. Silencio. Hasta que, la voz, desde todas partes y de ninguna, dijo. Yo nunca llegué a nacer. El corazón de los 3 latía como si quisiera escapar del cuerpo. Emiliana abrió lentamente la caja, y dentro, no había joyas, ni cartas, ni fotos. Había una muñeca. Una muñeca hecha a mano. Con cabello real. Cabello como el de Isabella. En la muñeca, cosido en la frente, había un nombre escrito con hilo negro. Marianella. Esteban se tapó la boca. Isabella, con la voz rota, susurró. Ella no nació. Pero tampoco se fue. Emiliana no parpadeó. Ella nació, pero no en un cuerpo. Entonces, ¿en qué? Preguntó Esteban. Emiliana tragó saliva. Miró la muñeca. Y luego miró la cabeza de Isabella. Nació, dentro de otra mente. El silencio fue absoluto. Hasta que Isabella, con su propia voz, gritó. Está en mi cabeza. Y quiere salir. Ese mismo instante, un chillido desgarrador rompió los vidrios. No un grito humano. Era un llanto. Un llanto de bebé. Pero no de un bebé vivo. No de un bebé muerto. Sino de uno que nunca debió existir. El pelo de la muñeca comenzó a moverse. El espejo volvió a agrietarse. Isabella, llorando,
Miró a Emiliana y le suplicó. Ayúdame. ¿Qué quieres que haga? Sácala de mi cabeza. ¿Cómo? Isabella habló con voz ronca, dolorosa, desesperada. ¿Cómo lo hiciste con mamá? Emiliana palideció. La verdad había sido liberada. No podían volver atrás. ¿Estás disfrutando esta historia? ¿Crees que Emiliana realmente ayudó a Mariana a sacar algo de su mente? ¿Qué piensas que hará ahora con Isabella? Cuéntame en los comentarios desde donde nos ves. Deja tu like y suscríbete. La noche cayó sin permiso. No era un oscurecer normal, era una oscuridad que no descendía, sino que subía desde el suelo, como si algo enterrado desde hace años hubiera decidido levantarse y respirar. La mansión, siempre silenciosa, comenzó a crujir. Las maderas, los techos, las paredes. Todo se movía como un cuerpo que empezaba a despertar. Isabella estaba sentada en medio del sótano, con los ojos abiertos, pero no miraba. Su respiración era agitada, como si hubiera corrido kilómetros. La muñeca, esa pequeña construcción de tela con cabello real y nombre cosido en la frente, estaba frente a ella, inmóvil, aunque ya todos sentían que no estaba muerta. Don Esteban tenía el rostro desencajado. La mente de un hombre que siempre había vivido entre contratos, cifras, lógica y resultados no estaba diseñada para creer lo que estaba ocurriendo. Y aún así, lo veía. Lo oía. Lo sentía. Porque el cabello de la muñeca se movía. Y no había viento. Emiliana, susurró él. ¿Qué pasó con mi esposa, antes de morir? Emiliana no respondió. Tenía los ojos fijos en Isabella. Parecía estar haciendo un esfuerzo por escuchar algo que nadie más escuchaba. Isabella no miraba, no hablaba, no lloraba. Pero su cuerpo se estremecía cada ciertos segundos, como si sintiera pequeños latidos. No en su pecho. En su cabeza. Como si algo allí respirara. Emiliana suspiró, miró a Esteban y finalmente habló, con los ojos llenos de una tristeza antigua. Cuando cuidé de Mariana en el hospital, ella decía que no estaba sola. Que alguien vivía con ella, pero no afuera, sino adentro. Como un eco. Como un recuerdo, que no te pertenece. Don Esteban escuchaba, pero parecía no querer entender. Emiliana siguió. Cada noche, Mariana se tomaba la cabeza. La golpeaba, con desesperación. Decía que algo estaba creciendo allí. Pero no era un tumor. Era un pensamiento, que no era suyo. Una memoria que nunca vivió. Esteban negó con la cabeza, pero no dijo nada. Ella decía, continuó Emiliana, que había una niña. Una niña que nunca nació. Pero estaba con ella desde el parto. Que había entrado cuando Isabella llegó a este mundo. ¿Y cómo podía estar, en dos lugares al mismo tiempo? Preguntó Esteban, con miedo. Emiliana se acercó a él. Y respondió con voz baja. Porque jamás estuvo en un cuerpo. Siempre estuvo, en una mente. Silencio. Esteban tardó segundos en entenderlo. Cuando lo hizo, se estremeció. ¿Estás diciendo, que Marianella, nació, dentro de la cabeza de mi esposa? Emiliana lo miró. Y luego, dentro de la de Isabella. El aire se volvió frío. Tan frío que la linterna titiló. El cabello de Isabella se erizó, como si escuchara algo que los demás no podían oír. Y entonces habló. Pero no con su voz. Era la voz de una niña de 6 años. Una niña que jamás respiró. Yo nunca pedí un cuerpo. Solo pedí un lugar para existir. El espejo del sótano, aunque estaba completamente roto, se formó a sí mismo de nuevo. Trozos se deslizaron y regresaron a su lugar. El cristal se recompuso. Pero el reflejo que mostraba no era el de Isabella. Era el de una niña pálida. Con cabello negro pegado, como mojado. Con ojos completamente blancos. Rostro sucio. Labios cosidos. Y con una voz que no salía de su boca, sino de la tierra misma. ¿Por qué me niegan mi memoria? Isabella lloraba. No gritaba. No hablaba. Solo lloraba. Lágrimas silenciosas. Lágrimas que parecían pesar. Emiliana, temblando, se acercó y llevó lentamente la mano a la nuca de Isabella. Como lo había hecho con Mariana en el hospital. Y entonces la sintió. Una presencia. No un sonido. No un sentir. Era una conciencia. Algo allí, dentro de esa niña, quería salir. Y no parecía malvada. Solo parecía dolida. Emiliana, susurró Esteban. ¿Puedes sacarla? Ella no respondió. Porque lo que sintió, no fue la presencia de algo muerto. Fue la presencia de un recuerdo abandonado.
Algo que nunca tuvo cuerpo. Algo que nunca tuvo nombre. Algo que fue olvidado. Pero nunca inexistente. ¿Sabes cómo empezó todo? Dijo Emiliana, con la voz quebrada. ¿Cómo? Preguntó Esteban. Emiliana respiró hondo y señaló la muñeca. Con un hilo. ¿Cómo que un hilo? Emiliana tembló. Mariana me lo dijo. Una tarde, mientras lloraba. La primera vez que escuchó a Marianella, fue cuando preparaba un gorro para su hija recién nacida. Estaba tejiendo con hilo negro. De repente, escuchó una voz que decía: ese hilo, me ata a ti. Esteban se llevó las manos a la cabeza. Emiliana continuó. Ella creyó que estaba loca. Pero cada noche, esa presencia pedía algo. ¿Qué? ¿Pedía? Susurró Esteban. Emiliana bajó la mirada. Ser recordada. Los tres voltearon al espejo. La niña, la del reflejo, ya no tenía los labios cosidos. Los ojos seguían blancos. Pero en su rostro, no había horror. Había tristeza. Y entonces, en medio del silencio, pronunció, con voz tenue, una sola frase. Yo sí existí. Solo nadie me quiso recordar. Isabella empezó a llorar con fuerza. Su cuerpo se dobló, su respiración se aceleró. Emiliana la sostuvo fuerte. Duele, gritó Isabella, duele recordarla. Esteban, desesperado, preguntó. ¿Qué quiere? ¿Qué debemos hacer? La respuesta no vino de Isabella. Ni del espejo. Vino del suelo. Desde la grieta. Una voz suave. No era humana. Pero tampoco maligna. Dejen, que tenga un nombre. Emiliana cerró los ojos. Apretó la muñeca contra su pecho. Y entendió. No necesitaba un cuerpo. No quería volver. Solo necesitaba algo. Que todos los seres humanos temen perder. Ser recordada. Emiliana tomó la muñeca, se sentó junto a Isabella y, con una aguja que había caído del baúl, comenzó a coser el nombre en la frente de la muñeca. No estaba escribiendo Marianella. Estaba escribiendo algo más. Uno nuevo. Uno que nadie olvidaría. Uno que no nacía de dolor, sino de reconocimiento. Los ojos de Isabella volvieron por primera vez en años a ser de niña. No había peligro. Solo calma. Y desde el espejo, la niña desapareció. Pero antes de irse, sonrió. Esta vez, no de forma escalofriante, sino como alguien que por fin fue real. ¿Te está gustando esta historia? ¿Crees que Marianella desapareció para siempre? ¿O ahora que tiene un nombre verdadero, volverá de otra forma? Cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia. Deja tu like y suscríbete. El amanecer llegó con un cielo gris, pesado, como si la mansión todavía no quisiera dejar ir la noche. Pero dentro, un cambio había ocurrido. Isabella ya no estaba sola. No del todo. Su mirada recuperaba la inocencia de niña, pero dentro de ella había algo más, un recuerdo que nadie más podía borrar. Luciana observaba desde el pasillo. Emiliana había pasado la noche junto a Isabella, velando su sueño. Pero aunque la niña dormía tranquila, la casa seguía respirando. Cada paso en los pisos, cada crujido de la madera, cada sombra que se movía, parecía confirmar que algo antiguo seguía allí, pero diferente. Don Esteban entró a la habitación. La vio dormir, y por primera vez en años, no sintió miedo, sino una calma que no sabía de dónde provenía. Se acercó con cuidado y murmuró. Mi pequeña, todo ha cambiado, ¿verdad? Isabella abrió un ojo. Lo miró y sonrió, tímidamente. No era la sonrisa de siempre, era la sonrisa de alguien que comprendía un secreto que jamás podría explicar. Sí, algo cambió, dijo con su voz de niña, suave, casi un susurro. Pero no todo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Esteban, intrigado. Ahora sé que no estoy sola, respondió Isabella. Ella todavía vive, dentro de mí. Pero ya no duele. Ahora, podemos hablar. Luciana suspiró. Sabía que ese hablar era la clave. Durante días había sentido como Isabella no solo escuchaba a Marianella, sino que tenía la capacidad de comprenderla, de comunicarse con ella, de calmarla. Ese vínculo era único, poderoso, y peligroso si no se manejaba con cuidado. Ese mediodía, Emiliana llevó a Isabella al salón principal. Allí, entre los ventanales, la luz entraba de manera suave. La niña se sentó en la silla mecedora, la misma que había pertenecido a su madre, y empezó a tocar las manos de Luciana y don Esteban. Debemos hablar, dijo Emiliana. Lo que pasó no termina aquí. Lo que sacamos de tu cabeza,
Isabella, solo liberó una parte. Marianella es un espíritu de memoria, un recuerdo que nunca tuvo un cuerpo. Ahora vive dentro de ti, y solo tú puedes decidir cómo seguirá. Isabella miró a Emiliana. Sus ojos brillaban con determinación. Quiero ayudarla, dijo. Quiero que sea libre, pero no quiero perderla. Eso será difícil, advirtió Luciana. Los recuerdos que se convierten en memoria viva no siempre aceptan la libertad. A veces necesitan ser recordados, escuchados, reconocidos. Y tú tendrás que hacer eso por ella, Isabella. Don Esteban se arrodilló frente a su hija. Su corazón estaba lleno de miedo y amor al mismo tiempo. Mi pequeña, yo también tengo algo que decir. Tu madre quería protegernos. Pero había secretos que nunca entendí. Ahora, tal vez, juntos, podamos descubrirlos. Isabella asintió. La luz del atardecer bañaba su rostro, y por un momento, todo parecía tranquilo. Pero en la mansión, cada sombra guardaba ecos de noches pasadas. Ecos que todavía hablaban, que todavía esperaban a ser escuchados. Esa noche, Isabella no lloró. Pero se despertó a las 3:17, como siempre. Esta vez, la voz de Marianella no gritó. No hubo llanto. Solo un susurro suave. Gracias. La niña se incorporó y susurró. ¿Estás bien? Sí, respondió la voz. Gracias por recordarme. Gracias por dejarme existir. Emiliana, sentada junto a la cama, cerró los ojos con alivio. La voz de un recuerdo no debía causar miedo. Ahora lo hacía solo cuando era necesario, para enseñar, para guiar, para sanar. Don Esteban, desde el pasillo, escuchó todo. Por primera vez, sintió que Mariana y Marianella no habían desaparecido, simplemente habían encontrado una manera de vivir en armonía. Mi hija, murmuró. Ha crecido de una manera que no comprendí, pero que ahora respeto. Isabella volvió a acostarse. La muñeca de Marianella, antes en el sótano, estaba sobre su mesita de noche. Su cabello, aunque inerte, parecía estar vigilando la habitación. La niña la tocó suavemente y sonrió. Ahora estamos juntas, susurró. Tú y yo, Marianella. Pero también mamá y papá. Todos, juntos. Durante los días siguientes, la mansión cambió. Ya no había grietas en los pisos ni luces parpadeantes. La silla mecedora ya no se movía sola. El viento ya no susurraba nombres antiguos. Pero Isabella, Emiliana y don Esteban sabían que la casa recordaba todo. Recordaba la presencia de Mariana, de Marianella, de cada secreto enterrado. Y ahora, también, recordaba la fuerza de su hija, que había sobrevivido a todo. Emiliana decidió quedarse unos días más. Supervisar la relación entre Isabella y Marianella, enseñarle a la niña cómo escuchar, cómo calmar, cómo dialogar. Porque aquello no era un juego. No era un misterio. Era la vida de dos almas conectadas por un lazo invisible. Una tarde, mientras el sol caía sobre la mansión, Isabella se sentó en el salón y dijo: Quiero hacer algo, para ellas. Para mamá y Marianella. Algo que nadie olvide. ¿Qué cosa?, preguntó Esteban. Un recuerdo vivo, dijo Isabella. Algo que podamos ver todos. Que no se pierda en la memoria de la casa. Que todos recuerden que ellas existieron. Luciana sonrió. Sabía que la niña había comprendido finalmente el poder que tenía. Y que, a partir de ese momento, la mansión no sería un lugar de miedo, sino un lugar de memoria y amor. ¿Te está gustando esta historia? ¿Crees que Isabella logrará mantener a Marianella y a su madre presentes sin que nada malo suceda? Comenta desde qué país nos estás viendo, deja tu like y suscríbete para no perderte el capítulo final. El amanecer se filtraba tímido a través de las cortinas de la mansión. Todo parecía en calma, pero dentro de esa quietud se sentía un latido diferente, el latido de una casa que había sufrido demasiado y que, finalmente, estaba lista para respirar de nuevo. Isabella se levantó de su cama, con la muñeca de Marianella en brazos, y caminó lentamente hacia la ventana. Afuera, el jardín se bañaba en luz dorada, y los árboles movían sus ramas como si saludaran a la niña. Emiliana entró silenciosa en la habitación y se sentó junto a ella. Durante noches había acompañado a Isabella, enseñándole a escuchar la voz de Marianella sin miedo, a distinguir entre los recuerdos dolorosos y la memoria que debía ser recordada para sanar. Y ahora, la niña parecía diferente. Ya no había miedo en sus ojos, ni terror en su corazón. Solo una comprensión profunda de lo que había ocurrido. Hoy es un nuevo día, dijo Emiliana. La casa ha dejado de gritar, de esconder secretos.
Todo lo que pasó nos enseñó que las memorias, aunque dolorosas, también pueden salvarnos. Isabella asintió. Su mirada era serena, y por primera vez en su vida, sintió que tenía el control de su mundo interior, que ya no estaba a merced de presencias invisibles. Quiero hacer algo, dijo con decisión. Quiero recordar a mamá y a Marianella de una manera que todos podamos ver, para que nadie olvide lo que nos enseñaron. Don Esteban apareció en el umbral de la habitación. Su rostro reflejaba cansancio, pero también una alegría inesperada. Se acercó, abrazando a su hija con fuerza, como si quisiera asegurarse de que la vida que había temido perder estaba, efectivamente, en sus brazos. Hija, susurró. Has pasado por algo que nadie podría comprender. Pero tu valentía nos ha mostrado que incluso los recuerdos más oscuros pueden convertirse en luz. Isabella sostuvo la muñeca de Marianella frente a él. La muñeca parecía tranquila, inerte, pero ambos sabían que dentro de su interior había un eco de lo que alguna vez no tuvo un cuerpo, un recuerdo que ahora vivía en paz. Hoy voy a plantar un árbol, dijo Isabella. Uno que crezca fuerte y recuerde a mamá y a Marianella. Para que siempre estén presentes. Para que todos los que entren en esta casa sientan que el amor puede vencer al miedo. Ese mismo día, Isabella, Emiliana y don Esteban salieron al jardín. La tierra estaba húmeda, lista para recibir la semilla de un roble joven. Cada uno colocó su mano sobre el tronco mientras Isabella lo enterraba con cuidado. Emiliana cerró los ojos y murmuró unas palabras silenciosas, como si enviara un mensaje a Mariana y Marianella. Don Esteban observaba, con lágrimas contenidas, pero no de tristeza, sino de gratitud. Cada hoja de este árbol, dijo Isabella, recordará que mamá y Marianella existieron. Que sus recuerdos nos hicieron más fuertes. Luciana apareció en el jardín, observando la escena. La mansión, que durante años había sido testigo de secretos, dolor y susurros en la noche, parecía respirar de nuevo. Las paredes ya no crujían de miedo, los pasillos no estaban impregnados de eco antiguo. La memoria estaba viva, pero en paz. Es increíble, dijo Luciana. La fuerza de una niña, un recuerdo y una mujer que nunca olvidó lo que significa proteger a alguien, han transformado esta casa. Isabella sonrió. La luz del sol iluminaba su rostro, y por primera vez, se sentía completamente en casa. No solo dentro de la mansión, sino dentro de sí misma. Esa noche, la mansión permaneció en completo silencio. Isabella se acostó en su cama, con la muñeca de Marianella a su lado. Emiliana se sentó en la silla frente a ella, mientras don Esteban revisaba algunos documentos en su estudio, pero sin dejar de escuchar la calma que reinaba en cada rincón. Isabella cerró los ojos y por primera vez, habló con voz firme, clara. Mamá, Marianella, gracias por todo. Ahora sé que no me dejaron sola. Ahora sé que todo esto tenía un propósito. Y entonces, en un susurro apenas audible, la voz de Marianella respondió, esta vez sin miedo ni dolor. Siempre estaré contigo, Isabella. Pero ahora, podemos descansar. Isabella sonrió, se acurrucó en su cama y por fin durmió tranquila, sin sobresaltos ni gritos. La mansión también dormía, como si cada ladrillo, cada pasillo, cada sombra, hubiera encontrado su paz. Al día siguiente, don Esteban caminó por los pasillos. Todo estaba en calma. Las lámparas colgaban quietas, las ventanas reflejaban la luz del sol, y la casa parecía respirar tranquila. Emiliana recogía algunos objetos que habían quedado del antiguo sótano, guardándolos como testigos de todo lo vivido. Isabella bajó las escaleras corriendo, con la muñeca en brazos, y abrazó a su padre. Papá, dijo. La casa ya no da miedo. Ya no está vacía. Ahora es hogar. Don Esteban la sostuvo y susurró. Sí, hija, ahora sí. Y mientras observaban el jardín donde habían plantado el árbol, todos sintieron algo que no podían explicar, una calidez, un latido que no era de un solo corazón, sino de varios, un latido de memoria, amor y esperanza. La mansión había dejado de ser un lugar de secretos y se había convertido en un refugio, un lugar donde los recuerdos se honraban, donde los que se habían ido seguían presentes, pero sin dolor. Emiliana sonrió, sabiendo que su misión había terminado. Isabella ahora podía vivir con Marianella dentro de sí, en paz, y al mismo tiempo sentir a su madre, la mujer que la protegió desde antes de nacer, guiándola cada día. La mansión ya no crujía, ni susurraba. Pero los que vivían allí sabían que cada noche, cuando todo estaba en silencio, los recuerdos hablaban de amor y de coraje, y que ese legado permanecería para siempre. El final ha llegado. Pero la historia sigue en nuestros corazones.
¿Te sorprendió el giro final de la historia? ¿Qué parte te impactó más, el misterio de Marianella o la paz final de Isabella? No olvides dejar tu like, comentar desde qué país nos estás viendo y suscribirte al canal para no perderte más historias impactantes y emocionantes como esta.